Hello, hello, dear students. How are you? Welcome to your online class number 4. Remember, my name is Andrea González and this is the recording. Bueno, bienvenidos todos a su grabación de la clase en línea, de la clase número 4. Ya nos falta solo una clase, bueno, esta y la clase número 5. Para esta clase tenemos como objetivos: the first one, use relative pronouns to talk about people and things and understand the role of defining and non-defining clauses. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es un relative clauses, ¿sí? ¿Qué son? Son oraciones, pequeñas frases que nosotros utilizamos en los textos y también en la parte de speaking para agregar información en unos casos importante y en otros casos que no es importante. Y ya lo vamos a ver durante la clase. Para hacer esos relative clauses, esas pequeñas frases, vamos a utilizar relative pronouns. ¿Qué son los relative pronouns? Son palabritas que los vemos acá: who, which, whose, that, where, and when. Son palabras que utilizamos de una manera gramaticalmente correcta para agregar esa información. Entonces, cuando vamos a agregar información sobre una persona, utilizamos who. Cuando vamos a agregar información sobre animales, objetos o ideas, utilizamos which. Cuando utilizamos whose es cuando vamos a reemplazar un posesivo. Entonces, esta palabrita whose nos reemplaza el posesivo her, his, their, our, my. ¿Listo? Utilizamos el whose. ¿Listo? El that. Aquí refiere a un sustantivo que se ha mencionado previamente. Ahorita lo vamos a ver en diferentes ejercicios, el uso del whose. Y se traduce al su, ¿sí? Su o sus en español. That. That es el más utilizado. Se puede utilizar tanto para personas como cosas, animales, objetos o situaciones. El where para lugares, cuando vamos a agregar información sobre lugares. Y when sobre tiempo, ¿sí? Cuando vamos a agregar información que tiene que ver con el tiempo. ¿Listo? Entonces, where, lugar, when, tiempo. Lo vamos a practicar con estos ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que ustedes van a hacer, es completar con who o con which. Recordemos que who agrega información de una persona y which sobre un animal, objeto o idea. Ojo, hay que entender muy bien la oración para saber de quién estoy hablando. ¿Listo? Si estoy hablando de una persona, entonces utilizo who. Si estoy hablando de un objeto o de una situación o de una idea, entonces utilizo which. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a estas oraciones, ustedes van a ir utilizando. El who se puede traducir a quién y el which tiene varias traducciones. Puedo traducirlo como qué o como el cual o la cual, ¿sí? En español, generalmente decimos como ella es la profesora Andrea, la que me está enseñando o quién me está enseñando en el nivel 6. ¿Sí ve? Ahí estoy agregando información sobre quién, sobre la profesora Andrea o sobre la clase. Ahí es donde decido, bueno, utilizo el who o utilizo el which. Entonces, por favor, van a hacer estas 6 oraciones decidiendo cuál de las dos es la correcta. El primer ejercicio, digamos, this is the teacher, esta es la profesora. ¿Cuál de las dos? Who or which teaches primary? These are the shoes. ¿De qué estoy hablando? ¿De una cosa o de una persona? Y aquí, who or which got wet in the rain. Y así cada uno de los ejercicios. Entonces, muy importante diferenciar el uso del who y el uso del which. Recordemos que who es para personas, which para cosas, objetos, animales. Y el that, si ustedes se dan cuenta, como les digo, se puede utilizar, es el que más se utiliza porque se utiliza de manera indiscriminada, ¿sí? En el siguiente ejercicio, bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos para que ustedes los vean. He's an actor. Él es un actor. He often plays unusual characters. Entonces aquí tenemos 2 oraciones. Estas 2 oraciones se pueden convertir en una sola utilizando el relative pronoun. ¿Sí? Entonces hay que decidir cuál es la información principal e importante. He is an actor. Él es un actor. Y nos dice que él siempre actúa o tiene papeles inusuales. Entonces miren cómo lo hago, cómo convierto 2 oraciones en una sola. He is an actor who o that, cualquiera de las dos lo puedo utilizar y es correcta, often plays unusual characters. Entonces, ¿qué vemos acá?
que el who o el that reemplaza. ¿Qué va a reemplazar? El pronombre. Ya no utilizo el he, sino utilizo el who o el that para unir esas dos oraciones. It is a movie, ¿sí? Es una película. Which or that stars Leonardo DiCaprio. ¿Listo? Entonces, aquí de que estoy hablando de la película, me estoy refiriendo a la película y por eso utilizo el which o el that y el resto de la oración. Entonces, es una película. It stars Leonardo DiCaprio. Entonces, acá este it lo reemplazo por el which o el that. ¿Listo? Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, tenemos dos oraciones. Vamos a utilizar o who o which para unirlas. Recuerden que este who o este which va a reemplazar a un pronombre personal. Entonces, Super Smash Bros. Is a video game. It's fun for all ages. Entonces, aquí, ¿cuál utilizo? Para unir esas dos oraciones, utilizo el who o el which. Y cada uno de estos ustedes los van a ir haciendo en sus casas para verificar cuál de los dos deben utilizar. Lean muy bien, miren muy bien de qué se trata la primera oración y de quién están hablando o de qué están hablando para decidir cuál de los dos utilizar, el who o el which. Lo siguiente, para la clase es que ustedes hablen, what do you know about movies, actors, actresses, books or video games, ¿sí? Que escojan cualquiera de estos temas, ya sea un actor, una actriz, un libro o un video game, y van a hablar, van a hacer dos oraciones, ¿sí? Sobre eso que a ustedes les gusta, utilizando el who o el which, ¿listo? Entonces, van a hacer dos ejemplos diferentes utilizando el who o el which, teniendo como tema esto, el cine, actores, actrices, libros, video games. ¿Listo, chicos? Let's continue. Ahora bien, tenemos dos clases de relative clause, defining and non-defining relative clauses. ¿Cuál es la diferencia? Que las defining clauses son esas frases que son muy importantes, ¿sí? Nos dan una información extra muy importante. Entonces, por eso se llaman defining relative clauses, porque son definitivas para el contexto. O sea, es información muy importante. Nos dan información extra muy importante. Y non-defining relative clauses son información que no es importante. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver. Cuando estamos hablando de non-defining relative clauses, estas se utilizan, esta relative clause, esta frase que se empieza con este pronombre relativo, lo vamos a separar con comas. Cuando es algo supremamente importante, no se separa con comas, sino que hace parte de la oración. ¿Qué quiere decir? Que no es importante, que si yo quito esta información del relative clause, igual, no pasa nada. No pasa nada, ¿listo? Si quito esa información, no es importante, no pasa nada para el mensaje que quiero transmitir. Entonces, ejemplo, de las defining relative clauses tenemos estos ejemplos. That's the woman who stole my coat. Esa es la mujer quien robó mi abrigo. Entonces es muy importante esta información extra porque es lo que la identifica que robó el abrigo, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. That's the man that I spoke to last week. Ese es el hombre con el que yo hablé la última semana. This is the cat which I adopted. ¿Qué sucede cuando tengo información que no es relevante, que en realidad no es importante, pero que igual la quiero agregar? ¿Sí? Ejemplo, these shoes which I bought last week are very comfortable. ¿Sí? Que yo los haya comprado la semana pasada o la otra semana o el otro día, no importa. Lo que yo quiero hablar es que son cómodos. Entonces, por eso es información que en realidad si yo la quito no me afecta, no afecta. Por eso va entre comas, coma y coma, ¿sí? Entonces, cuando empieza la oración, una coma, y cuando termino, una coma. Utilizo el which porque estoy hablando de los shoes, ¿cierto? Dog, utilizo which or that, y aquí sister, estoy hablando de una persona, por eso utilizo who. Entonces, my sister, who lives in New York, is pregnant. Entonces, acá vemos claramente, mi hermana, quien vive en Nueva York, o sea, no es importante si vive o no vive en Nueva York, porque lo que nos importa es que está embarazada, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre defining and not defining relative clauses. Para eso, tenemos una actividad
en esta actividad ustedes van a decir, acá la tenemos, en esta actividad ustedes van a decir cuál relative pronoun se debe utilizar de acuerdo a la oración. Entonces aquí tenemos oraciones diferentes, ¿sí? Tenemos oraciones utilizando el non-defining and defining relative clauses. Entonces, this is the boy, had an accident. Entonces, ¿cuál de los diferentes relative pronouns que vimos es el acorde a esta oración? El who, el which, el that, el whose, el when, el where. ¿Cuál de los que ya les nombré es el acorde a esta oración? Y ustedes para la clase, ustedes me lo van a decir, ¿sí? Estos son los ejercicios, se los voy a mostrar para quienes quieran preparar cada una de las respuestas, lo puedan hacer, por eso se los voy a mostrar. Son 20 oraciones, pero en realidad son muy sencillas, no toman mucho tiempo. Ok. Ok. Esperen porque está saliendo preciso. What's going on? Which, ok, no. Ah, ok, aquí están. No nos deja ver la ficha, vamos a empezar de nuevo. A ver, lo voy a volver a cargar, qué pena con ustedes. La primera. A ver. Entonces, el primer ejemplo, ya ustedes vieron la respuesta, this is the boy. La respuesta es who had an accident. Y entonces es exactamente lo que ustedes van a hacer. ¿De quién estoy hablando? Y de acuerdo a lo que estoy hablando y quiero agregar información. O sea, ¿de qué quiero agregar información? Quiero agregar información de un lugar o quiero agregar información del tiempo, de la hora o de la fecha. Entonces utilizo when. Quiero agregar información sobre un objeto. Entonces utilizo which or that. Quiero agregar información sobre una persona. Utilizo el who o el that. Quiero agregar información sobre algo que posee otra persona, entonces utilizo el whose, qué pena. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio con diferentes oraciones. Bueno, no las pudimos ver, no nos deja porque si no nos muestra las respuestas, pero entonces va a ser así. Ven ustedes la oración y me van a decir cuál es la respuesta correcta. Lo estoy volviendo a poner a cargar a ver qué sucede, regresar. Bueno, ahora sí me está dejando ver los ejercicios, entonces los voy a pasar uno a uno para que ustedes los vean y los puedan preparar. Yesterday I saw a car, was really old. I haven't seen Frank. Brother is 5 for a long time now. This is the man whose house is on fire. Can I talk to the girl? Is sitting on the bench. She likes hamburger, are hot. Bill Clinton was a president of the USA. Has only one daughter. Bueno, entonces en la mayoría de estos ejercicios estamos viendo información que es relevante, por eso no va entre comas, ¿sí? Aquí vemos un ejercicio donde tenemos coma y coma. ¿Qué quiere decir? Que esta información no es relevante, por lo tanto es un non-defining relative clause. ¿Listo? Entonces, my friend, y aquí utilizo el relative pronoun y el resto de la oración. Entonces, son 20 ejercicios. Aquí es cómo utilizar un relative pronoun en una pregunta. La idea es que ustedes también utilicen esto como ejemplos para poder hacer los ejercicios que ustedes deben crear.
Ok, entonces estos son los ejercicios donde vemos diferentes ejemplos de cómo se construye non-defining and defining relative clauses. Nuestro siguiente ejercicio, chicos, es, de nuevo, aquí a diferencia del anterior, ustedes tenían que decir cuál es, aquí ustedes van a escoger, ¿listo? ¿Cuál de las 4 opciones es la correcta? Igual, si ustedes entienden cuál es el uso de cada relative pronoun, este tipo de ejercicios la verdad son muy, muy sencillos. The shirt, ¿sí? Y aquí miren que tenemos las comas, o sea que es un non-defining relative clause. Entonces, the shirt, ¿a qué hace referencia the shirt? A una persona, a una cosa, a un objeto, a una situación, un tiempo o un lugar. Entonces, de acuerdo a eso, decido cuál de los 4 utilizar. Esto es supremamente sencillo. Y con eso terminamos el siguiente ejercicio. Y ya con esto vamos a pasar al último ejercicio. En este último ejercicio es muy sencillo. Por favor, todos van a preparar solo 2 temas. ¿Listo? Entonces acá la idea es hacerlo con un dado, pero en ocasiones sí se puede por el número de estudiantes y en ocasiones no se puede por el número de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ustedes van a hacer es que van a escoger cualquiera de estos temas. Y entonces dice, talk about something that you wanted to eat. Habla sobre algo que tú quieras comer, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a hablar durante 1 o 2 minutos, es decir, van a hacer 1 o 2 oraciones o 3 oraciones referente a ese tema. Durante la clase yo les voy a decir que hablen sobre ese tema que ustedes prepararon. Entonces, ojo, la idea es no repetir tema, ¿sí? Si ya un estudiante habló de esto, entonces por eso les digo, preparen 2 temas. Entonces, si ya escogieron este, entonces escojan otro. Talk about someone whose job is fun. Hablen de alguien quien tenga o que su trabajo sea divertido. Y entonces van a hablar lo mismo, van a hacer 3 oraciones de esa persona y por qué su trabajo es divertido, utilizando relative pronouns o relative clauses. ¿Sí? Entonces la idea, el objetivo de que ustedes escojan cualquiera de estos temas, recuerden que solo van a escoger 2 de estos temas y van a hacer de cada tema 3 oraciones agregando relative clauses. ¿Listo? Durante la clase ustedes van a exponer sobre esos temas. Y con esto, chicos, terminamos nuestra sesión. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con muchísimo gusto, no duden en contactarme. Recuerden que tenemos sesiones de dudas y preguntas. Ya hoy iniciamos nuestra semana número 4. Estamos a 2 semanas, o sea, semana 4 y 5 de terminar nuestro curso. Por favor, lean el correo. Si necesitan colaboración, no duden en contactarme. Con muchísimo gusto estoy para servirles. Que tengan un excelente día, cualquiera que este sea. Bye bye, dear students.